Muy buenos días. En esta mañana una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 voy a leer. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios porque me recuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo con todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el versículo 6 que hemos leído. La Biblia nos enseña, después de recibir la salvación, cómo tenemos que vivir. Muchas personas me preguntan, pastor, yo sé que soy justo, yo sé que soy santo, soy perfecto por la gracia de Dios, porque así está escrito en la Biblia, que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 está escrito eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Entonces, la justificación no viene por algún esfuerzo humano o porque nosotros tuvimos algún mérito. La justificación viene por fe, por la gracia. Cristo, para justificarnos, Él murió en la cruz y de esa manera nos justificó de forma gratuita. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. En esa voluntad somos santificados. Ya somos santificados. No es que la santificación nosotros tenemos que lograr con nuestro esfuerzo o con alguna obra de nosotros. La santificación ya se logró a través de Jesús. Por eso nos dice la palabra, que es muy clara, que nos dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Ya somos santos, ¿sí o no? También dice en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, el que santifica y los que son santificados de uno solo son los dos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. ¿Quién es el que santifica? Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Entonces, el que santifica es Jesús. No es que nosotros tenemos que lograr la santificación, sino ya Jesús logró, ya nos santificó. Y nosotros somos los santificados. En el libro de Romanos capítulo 11 dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo que es santo, automáticamente nosotros somos santos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Para que seamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros fuimos justificados, santificados. También dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14 está escrito, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces, ¿qué significa? Que ya nosotros somos justos, santos y perfectos. Por eso Dios nos dice, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que ya nosotros hemos sido liberados del pecado y ahora nosotros fuimos conectados con Dios. Entonces estamos en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los justos, los santos, los perfectos. ¿Cómo fuimos justificados, santificados y perfectos? Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice.
Por Jesús, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, otra vez dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, dice. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y redención, dice. Luego dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por medio de Jesucristo nosotros ya estamos santificados, justificados y hechos perfectos para siempre. Entonces ahora comienza la era en que Jesucristo es el que tiene que trabajar en nuestra vida. Si Jesucristo nos dio la salvación, Él también se va a encargar de que nosotros ya no caigamos en la tentación. Por eso los cristianos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un día Jesucristo se encontró con la mujer sorprendida. Se encontró con la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella estaba a punto de morir por el pecado. Los escribas y fariseos le trajeron delante de Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos con esta mujer? Porque según la ley de Moisés, esta tiene que morir. Pero Jesús les dijo a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí nadie pudo arrojar. ¿Qué significa? Todos estaban bajo pecado. No solamente la mujer. Solamente que la mujer se descubrió todo su pecado. Pero los demás estaban escondiéndose. Mostrando lo bueno siendo malos, ¿sí o no? Entonces, después se quedó solamente Jesús y la mujer que estaban en medio. Cuando Jesús no vio a nadie y dijo a la mujer, ¿ninguno te condenó? Ella también mirando que nadie le había condenado, le dijo, ninguno, Señor. Ella le dijo, ni yo te condeno, dijo. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces vamos a pensar, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces es una pecadora. ¿Cómo Jesucristo puede decir a una pecadora, ni yo te condeno? En el libro de Proverbios está escrito, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación a Jehová, dice. El que le dice justo al impío y el que dice pecador al justo, para Dios es abominación, dice. Entonces esta mujer, Jesucristo, ¿qué le estaba diciendo? Ni yo te condeno. O sea que no le estaba condenando. Entonces está contradiciendo Jesús la palabra de Dios. Porque Dios dice, nunca condenes al justo, ni nunca justifiques al pecador. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a esta mujer, ni yo te condeno? ¿Por qué? El pecado de esta mujer también fue cargada en Jesús. Todo el pecado del mundo fue cargado en Jesús. ¿Qué significa? Al decir a esta mujer, ni yo te condeno, yo voy a llevar la maldición que tenía que venir sobre ti. Yo voy a quitar tu pecado. O sea, yo voy a pagar tu pecado. Por eso dice la Biblia, en el libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice. Cristo nos redimió. ¿Qué significa? Cristo pagó la cuenta de nuestros pecados. Cristo nos rescató. Esta mujer, según las personas, era pecadora. Pero según Dios, ella era justa. ¿Por qué era justa? Porque su pecado está en Jesucristo. Jesucristo iba a pagar en lugar de ella. No solamente por ella, sino por todo el mundo iba a pagar Jesucristo. Jesús, la primera palabra que le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Segunda palabra que le dijo a esta mujer fue, vete y no peques más. ¿Sí o no? ¿Qué significa? El propósito de recibir la justificación, la santificación y la redención eterna no es que el propósito que la persona luego vaya y viva una vida pecaminosa, sino el propósito es ya viva una vida agradable a Dios, caminando con Dios, viviendo para el Señor. Pero el problema es que el hombre mismo no puede lograr eso. Por más que yo ponga mi decisión, bueno, desde ahora voy a caminar con Él. Desde ahora voy a hacer esto. Desde ahora voy a cambiar. No, nosotros no tenemos tal potestad de cambiarnos a nosotros mismos. Tercera palabra que Jesús dijo fue,
sígueme, porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme, para que tú no vuelvas otra vez a tu vida antigua, a tu vida pecaminosa, a tu vida sucia. No es que Jesucristo le dijo, intenta, trata, procura de no caer más, sino sígueme, anda conmigo, vive conmigo. Mientras que tú vives conmigo, mientras que te conectas conmigo, mi palabra llega en tu corazón, la palabra misma te va a ayudar a no caer en la tentación ni en el engaño de Satanás. Por eso Jesucristo mandó a los justos, mandó a los nacidos de nuevo, que son los justos, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá conectado con la palabra de Dios. ¿Por qué? La fe, ¿cómo se produce? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Luego de recibir la salvación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conectarme con Jesús. ¿Qué es conectarme con Jesús? Conectarme con la palabra de Jesús. ¿Y qué es conectarme? ¿Cómo puedo conectarme con la palabra de Jesús? Por eso Dios dejó su iglesia. La iglesia es la comunión de los santos. La iglesia es la comunión de los justos hechos perfectos. En el libro de Hebreos capítulo 12 vamos a buscar. Libro de Hebreos capítulo 12. Dice, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, dice. ¿Qué dice acá? Que os habéis acercado al monte de Sión, no al monte Sinaí. En el monte Sinaí que Dios nos dio la ley. En el monte de Sión Dios nos dio la promesa. Entonces, a la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. Luego, versículo 23 que dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, dice. Aquí claramente en este versículo nos está indicando que a qué congregación tenemos que acercarnos. Dice, a los primogénitos que están escritos en los cielos. Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando entendimos, cuando creímos que somos justificados, que somos justos, santos y perfectos por medio de Jesús, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Por eso dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, dice, el juez de todos los espíritus, ¿de quiénes? De los justos hechos perfectos, dice. ¿Qué nos dice la palabra? Los justos hechos perfectos. ¿Cómo fuimos justos y perfectos? ¿Por nuestra obra? No. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso si yo soy justo, santo y perfecto, tengo que permanecer con los justos, santos y perfectos. Porque ellos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al tener un pastor que es justo, santo y perfecto, si guía mi vida con la palabra de Dios, yo voy a poder crecer espiritualmente. Yo voy a poder apartarme de mis vida antigua. Y yo voy a poder vivir una vida preciosa, una vida sirviendo al Señor, una vida diferente. ¿Por qué? No porque yo me decidí, sino porque me conecté con su iglesia, me conecté con la palabra verdadera, como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa? Pedro nos indica, a través de la Biblia, Dios nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero después nos pone un hincapié, no adulterada, para poder crecer. ¿Qué significa? Que el justo, después de recibir la salvación, no es que tiene que hacer algo, tiene que conectarse con la iglesia. Estando en la iglesia, Dios empieza a trabajar en la vida de esa persona. Escuchando la palabra, el corazón se cambia. Escuchando la palabra, se produce en nosotros el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios, dice. O sea que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer después de recibir la salvación?
permanecer en la iglesia donde yo he recibido la salvación. Permanecer con las personas salvas. Y así mi corazón va a crecer. Por eso nosotros podemos ver en San Lucas capítulo 10, sale la parábola del medio muerto, o sea, del samaritano. Ahí al medio muerto, el samaritano le salvó prácticamente de la muerte. Vendó sus heridas echándole aceite y vino. Todo eso es simbólico. Entonces, cuando vendó sus heridas, le puso primeramente aceite y vino. Por ejemplo, el aceite es como un bálsamo, es como para que la herida no se pudra o no se infecte. Y el vino se utilizaba como desinfectante, ¿sí o no? Entonces primero tenemos que poner el vino, o sea, el alcohol, y luego el bálsamo, o sea, el aceite, ¿sí o no? Pero aquí dice Dios, poniéndole aceite y vino, dice. Aceite en la Biblia es muy simbólico, es el Espíritu Santo que uno recibe cuando uno entiende sobre la salvación, cuando uno cree que es justo. Como Cornelio, cuando recibió el perdón de los pecados, dice, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Luego el vino que nos da gozo. No solamente Dios, el samaritano no solamente le entregó la salvación, sino vio, ahora es salvo, ya le salvé, pero él no va a poder llevar solo la curación que necesita todavía aún. Por eso necesita un cuidador. Por eso el samaritano pensó, segunda bendición que le dio a este medio muerto fue, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, dice. Se fue, pero él dijo que iba a volver. Es muy simbólico. El buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos. Y no solamente eso hizo, sino Él puso su iglesia, que es el mesón para nosotros, que somos los medio muertos ya redimidos. Entonces, ¿para qué nos lleva al mesón? El mesón es un lugar de descanso, un lugar donde nosotros tenemos que recibir curación. Ahí está el mesonero. El mesonero es el pastor de la iglesia que guía nuestra alma con la palabra de Dios. El pastor que tiene comunión con nosotros. El pastor que empieza a predicar. Entonces, cuando el pastor predica, el Señor mismo está hablando por medio de su palabra. Entonces nosotros, mientras que nos quedamos en el mesón, crece nuestro corazón. Nos convertimos en personas servidores de Dios. Por el poder, no de nosotros, no por el poder de nuestra decisión, sino el poder está en la palabra de Dios. Por eso el Señor claramente nos salvó. Y no solamente nos salvó, nos dio un lugar donde nosotros podemos cuidar nuestra vida espiritual. Es la iglesia, es el mesón para nosotros. Entonces, yo quedándome en el mesón, estoy recibiendo siempre la ayuda del mesonero, que es el pastor que guía mi alma. Por eso yo puedo estar tranquilo, por eso yo puedo estar feliz, por eso yo puedo estar cuidado de las tentaciones, del engaño de Satanás. Cada vez que yo me acerco a los pastores, los mesoneros, ellos comparten conmigo la palabra de Dios, me transmiten el corazón de Dios y así mi corazón se fortalece y se cambia. Por lo tanto, después de recibir la salvación, Jesucristo dijo a esta mujer, sígueme, no te apartes de mí, sigue conmigo. Satanás, ¿en dónde engaña a los justos? Haciendo que los justos se aparten del mesón, de la iglesia, haciendo que ellos vivan solo. Entonces cuando un cristiano vive solo, no tiene poder ni fuerza, fácilmente puede ser engañado otra vez de Satanás. Fácilmente puede caer otra vez en la tentación y puede vivir una vida sucia y pecaminosa. Por eso es necesario que los cristianos se conecten con la iglesia. Se conecten con la congregación de los justos hechos perfectos. Así va a mantener su vida espiritual, así va a ser utilizado por el Señor, así va a tener gozo, paz, felicidad, así puede recibir el cuidado del Señor y Dios le va a proteger en todo momento. Realmente
La bendición, segunda bendición para el cristiano es la iglesia. Yo, permaneciendo solamente en la iglesia, yo pude experimentar y estoy experimentando cómo Dios trabaja, ¿sí o no? Por el tan solo hecho de estar en la iglesia, ahí escuchando la palabra de Dios por medio de los siervos de Dios, mi corazón se fortalece, mi corazón tiene paz, mi corazón tiene alegría. También puedo servir al Señor. Yo claramente puedo darme cuenta. ¿Por qué yo puedo servir al Señor? No porque yo tengo alguna capacidad, no porque yo sea mejor que alguien. Yo puedo darme cuenta claramente por la conexión que tenemos con el Señor. Él trabaja en nuestra vida, Él nos utiliza. Por eso no tenemos nada en que gloriarnos nosotros. Si nos desconectamos de Dios, ya no somos nadie, ya no podemos hacer nada. Si nos conectamos con Dios, nosotros podemos ser utilizados por el Señor, porque somos instrumentos de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, el Señor es el que trabaja en nuestra vida. El Señor es el que tiene que hacer la obra. El Señor es el que cambia. Estamos en la era en que el Señor tiene que trabajar. Ya nosotros tenemos que descansar. Descansar en la palabra, creyendo la promesa de Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo, siguiendo la guía de los pastores. Por eso dice en el libro de Efesios que tenemos que estar sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, dice. Por eso Dios levantó para guiar nuestra vida pastores, apóstoles, que son los apóstoles que en la Biblia nos hablaron, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en la vida espiritual. No que todavía no somos perfectos, sino para que nosotros podamos entender la palabra cada día más. La palabra sea el que guía nuestra vida, Señor. Para que nos ayuden a meditar en la palabra de Dios, para que no nos guiemos más por el engaño de Satanás. En el libro de Efesios, vamos a buscar ahora, libro de Efesios capítulo 2. Dice, capítulo 4, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice. ¿Qué dice acá? A fin de perfeccionar a los santos, Dios levantó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los que ya son santos. No es para que nos santifiquemos cada día más. Por eso muchas personas cometen el error. Cada día tenemos que santificarnos, dice. Cada día tenemos que buscar la santidad. Tenemos que lograr la santidad. Acá dice ya perfeccionar a los santos. Entonces, después dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se tiene que edificar. ¿Para qué? Para que pueda servir al Señor. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. La iglesia es muy importante en la vida de un cristiano. Yo pienso que es lo más importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando llega el entendimiento y la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, ya estamos nosotros viviendo una vida feliz. ¿Por qué? Porque llega el entendimiento. Cuando la palabra crece en nuestro corazón, cuando somos guiados por la palabra de Dios, nuestro corazón es feliz, gozoso y servimos al Señor. Entonces ya no podemos ser dirigidos, como dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir la palabra? ¿Por qué tenemos que permanecer en la iglesia? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa eso? Cualquier pensamiento que entra para que ya no aceptemos más.
Porque Satanás continuamente va a buscar engañarnos de diferentes maneras. Por eso un cristiano necesita permanecer en la iglesia, para tener una buena salud espiritual. Entonces, para seguir, dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice. ¿Qué significa? Después de recibir la salvación, tiene que llegar el crecimiento. ¿En el qué? En el conocimiento del Señor profundamente, y todo aquel que es la cabeza para estar sujeto a todo lo que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice. Por eso Dios a los salvos, ¿qué les recomienda? ¿Qué les dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A los salvos, ¿qué le dice? Permanezcan en la iglesia. Si ustedes permanecen nomás en la iglesia, yo voy a trabajar. Por eso hoy leímos Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí nos dice una promesa muy clara. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Jesús. Jesús es el que comenzó. Jesús, cuando comienza una buena obra, él mismo se encarga de terminar. Por eso acá dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice. Dios es el que perfecciona su obra. Dios es el que trabaja en la iglesia. Dios es el que cambia nuestra vida. Todo cambio, toda cosa provienen de Dios. La tierra que estaba desordenada y vacía, ¿cómo cambió? Por la palabra de Dios. Nuestro corazón también. Por eso si ustedes permanecen en la palabra de Dios, siguiendo, escuchando continuamente la palabra de Dios no adulterada, van a crecer, van a tener entendimiento, van a poder conocer más profundamente acerca del amor de Dios y la voluntad de Dios. Y van a poder también enseñar a otras personas. Van a poder transmitir el corazón de Dios. Y muchas personas, por medio de nosotros, van a ser salvas. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Ya en este tiempo, nosotros tenemos que conectarnos con el Señor, con su iglesia, con la palabra. Viviendo así, Dios va a trabajar en nuestra vida. Espero que Dios les bendiga continuamente y les haga permanecer escuchando la palabra de Dios y ustedes sean sanos en la fe, escuchando la palabra de Dios continuamente. Nos vemos en otro momento.